celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial. Dile una vez más. Y vino celestial, vino celestial, vino celestial, y se derrama en este lugar. Oh, lléname, lléname de tu vino celestial. Oh, lléname, lléname de tu vino celestial. Lléname, oh, lléname de tu vino celestial. Lléname, lléname de tu vino celestial. Dile conmigo. Vino celestial, 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 y se derrama en este lugar. ¡Hey! Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más. Y quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Dile al Espíritu Santo ahora. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Señor. Sin ti no puedo más, Señor. Dile, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Dilo conmigo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. ¡Hey! Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Señor. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Digo conmigo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Ahí donde están tus palmas, dile. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Ahí donde tú estás, trae palmas a él. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Hey, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro. Aleluya. Oh, yo te adoro,
Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, con libertad, con gozo, con disposición en nuestro corazón para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza que solamente tú mereces. Gracias, Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por esta maravillosa oportunidad que el Padre nos regala para juntos estar compartiendo la maravillosa palabra de Dios. Una palabra que transforma, que renueva, que cambia. Una palabra que bendice, una palabra que edifica. Una palabra que nos transporta a nuevos niveles. Una palabra que hace que las cosas imposibles sean posibles. Y hoy esa palabra está al frente tuyo porque es lo que Dios empieza a hacer en medio de todos aquellos corazones que están dispuestos. Dios ama los corazones dispuestos. ¿Sabe usted? Hoy vamos a estar entrando en un tema realmente maravilloso. Es el tema de la sobrenaturalidad. Pero para comprender la sobrenaturalidad debemos de entender algunas cuantas cosas inicialmente. Una de ellas es que Dios siempre está dispuesto a manifestar lo sobrenatural en medio de todo el pueblo. Pero en algunos momentos la gloria de Dios, esa presencia de Dios que quiere descender sin limitación alguna, ¿sabe usted? Porque Dios no es un Dios de limitantes. Dios no conoce los limitantes. Sin embargo, esa sobrenaturalidad que Dios desea manifestar en medio de su pueblo, necesita algo de parte de su pueblo. Y lo que necesita es que el pueblo tenga disposición. Porque cuando el pueblo está dispuesto, Dios puede hacer muchísimas cosas. Y es que de pronto muchas personas llegan y dicen, no, pues yo creo en lo sobrenatural, yo quiero lo sobrenatural, que lo sobrenatural venga, dicen algunas cuantas personas. Pero, ¿saben? Detrás de todo eso no creen que puede suceder. Detrás de esa expresión o de esa frase no creen realmente en lo sobrenatural. No creen en aquello que Dios ha dicho, en aquello que Dios ha prometido, en lo que la palabra de Dios nos da como indicación a cada uno de nosotros. Porque decimos, sí, que Señor, quiero eso sobrenatural, pero si no estamos creyendo realmente, si no estamos dispuestos realmente a hacer lo que Dios nos está enviando a hacer, entonces qué difícil es realmente, porque detrás de todo no creemos que Dios puede manifestarse de esa forma, de esa manera. Entonces queremos que lo sobrenatural venga, porque esto lo escucho frecuentemente. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen que quieren que lo sobrenatural venga, pero no pasa nada? ¿Qué pasa con aquellos que dicen yo quiero lo sobrenatural, pero no sucede nada? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que entonces no se están disponiendo. Porque si nos estuviéramos disponiendo, entonces las cosas serían diferentes. Así que siempre encontramos muchas dudas en medio del pueblo del Señor. Y hasta personas llegan y dicen, y he escuchado muy frecuentemente esto de parte de muchos decir, Señor, ¿estás seguro? Señor, ¿realmente estás seguro de que quieres hacer esto, de que vas a hacer esto, de que debo de hacer esto? Señor, ¿estás seguro? Y dígame una cosa, ¿no es que realmente quien está seguro es el Señor? No es el Señor el que está plenamente seguro y no es el pueblo más bien entonces el que duda y pregunta, Señor, ¿estás seguro? Señor, ¿será que lo vas a hacer? Señor, tal y tal otra cosa. Todo esto son simplemente limitaciones de todo lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Dios anda buscando un pueblo que esté dispuesto a recibir lo sobrenatural. Y lo sobrenatural no solamente son sanidades.
Lo sobrenatural también implica puertas que se abren, porque Dios desea abrir delante de tu vida puertas maravillosas y bendecirte a través de eso. Lo sobrenatural son bendiciones, hermano y hermana, que usted no imagina que están al frente tuyo, pero que debido a que tenemos esas limitantes y no nos disponemos delante del Señor, no podemos mirarlas. Las manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios es su favor. Aún en medio de personas conocidas o no conocidas, miramos el favor de Dios siendo manifiesto cuando creemos en que Dios es un Dios sobrenatural y que está dispuesto a hacer muchas cosas. La sobrenaturalidad es como Dios también manifiesta su gracia en medio de nuestras vidas, cómo Dios manifiesta su gozo en medio de nuestros corazones. En fin, lo sobrenatural incluye muchas cosas. Sin embargo, ¿por qué es que piensan que lo sobrenatural? Porque también he mirado a personas que de pronto llegan y dicen, es que lo sobrenatural es algo místico. Y algunas personas entran dentro de ese concepto. ¿Y por qué pensarán esto? ¿Por qué piensan de que es algo místico? Pero mira lo siguiente, ¿qué es lo sobrenatural entonces? Si no es la manifestación del poder de Dios, si no es la manifestación de la misericordia de Dios a favor de su pueblo. Eso es lo sobrenatural, no es algo místico, no es algo diferente. Es algo que Dios desea mostrar a través de su poder, a través de su presencia. Aún Dios se manifiesta, vuelvo a decirlo, a través de las sanidades, a través de portentos, a través de milagros, a través de cosas diferentes, cosas que esperamos o en algunos momentos cosas que ni siquiera pensamos. Pero todo eso Dios empieza a manifestarse en ocasiones con cosas que necesitamos, en ocasiones con cosas que estamos esperando. Simplemente esa sobrenaturalidad de Dios empieza a manifestarse y no debe de ser algo extraño, no debe de ser nunca algo místico. Simplemente Dios está ahí para hacer lo que sea necesario. Lo sobrenatural entonces es para toda persona, para todo aquel que está dispuesto a creer. Para estos es lo sobrenatural, porque si no crees, escucha bien, si no crees, ¿cómo lo sobrenatural entonces va a suceder? ¿Cómo va a acontecer si hay dudas o pensamientos de dudas? O inclusive el Señor en su palabra llama a estos pensamientos de dudas ignorancia, porque en ocasiones somos ignorantes de lo que Dios realmente quiere hacer en nuestras vidas, porque vienen los pensamientos continuos a cada una de nuestras mentes diciendo, ¿y cómo el Señor lo va a hacer? ¿Y cómo el Señor puede hacer eso? ¿Y cómo es que va a acontecer entonces? ¿Cómo me va a llegar? Esto solo sucede para otros, dicen algunos, pero para mí no. A mí no me ha tocado cosa semejante. No, lo sobrenatural es para todos. Todos podemos caminar y vivir recibiendo la hermosa sobrenaturalidad de Dios y usted y yo estamos dispuestos a caminar en ello. Nunca va a pasar nada sobrenatural en aquel que esté pensando de esa manera. Y es que muchos dicen, a mí nada me pasa, a mí nada me acontece, a mí nada me sobreviene. Y el Señor te dice, mírate hacia adentro, empieza a mirarte ahí internamente en tu ser, en lo más profundo de tu vida. Y la pregunta que el Señor te hace es, ¿hay dudas? ¿Estás dudando? ¿Estás dudando de lo que Dios va a hacer en tu vida, de cómo Dios te va a levantar, de cómo Dios te va a usar o de cómo Dios va a suplir la necesidad sin importar más nada? ¿Estás dudando o estás caminando completamente creyente al que el poder de Dios está dispuesto y que los cielos se abren a favor de tu vida? Eso es una decisión que tenemos que tomar. Y vuelvo una vez más a preguntar, ¿hay dudas? Porque cuando hay dudas, estamos en problemas. Y entonces te pregunto lo siguiente, ¿cómo un vaso se llena? ¿Cuál es la situación para que un vaso pueda ser lleno? Para que un vaso pueda ser lleno tiene que estar ¿cómo? Debe de estar vacío, porque un vaso lleno ya no se puede llenar. Tiene que estar completamente vacío.
Pero si el vaso está lleno de dudas, de incertidumbres, si el vaso está lleno de incredulidades, si el vaso está lleno de el buscar las explicaciones del cómo, entonces, ¿cómo Dios podrá llenar ese vaso? ¿Cómo Dios entonces podrá manifestar esa sobrenaturalidad que ya Él tiene, que es parte de su vida y que Él desea derramar en medio de todo el pueblo? Mientras tanto el pueblo dice, sí, yo quiero lo sobrenatural, pero no están creyendo en lo sobrenatural. Están llenos de incertidumbre, vuelvo a recalcarlo, llenos de duda, y entonces las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque ya no cabe más nada en ese vaso, está completamente lleno y ocupamos vaciarnos entonces completamente. Mientras algunos están llenos de incertidumbres, otros vasos están llenos de culpabilidades. Otros vasos están llenos de falta de perdón. Otros vasos están llenos de duda. Otros vasos están llenos de incomodidades. Otros vasos, escucha bien pueblo, está lleno de señalamientos porque han estado juzgando a tantas personas y por tanto tiempo. Entonces, ¿cómo te vas a llenar si ya estás lleno? Así que ocupamos vaciarnos, pueblo de Dios. Ocupamos vaciar nuestras vidas. ¿Y qué significa entonces vaciarse? Porque nos preguntamos qué significa vaciarse. Bueno, vaciarse significa rendirse. Ocupamos rendirnos delante de la presencia de Dios. Ocupamos presentarnos delante de Él y someter toda nuestra vida delante de su presencia. ¿Y qué significa entonces rendirse? Preguntarán algunos. Pues vamos a la palabra de Dios entonces en el libro de Isaías capítulo 45, verso 9. La palabra de Dios nos habla acerca del barro y del alfarero. Y la pregunta inicial sería, ¿quiénes son las vasijas? Y nosotros entendemos que las vasijas somos nosotros y el Señor es el alfarero. Así que la palabra dice claramente en el verso 9, Dios dijo, el barro no le dice al alfarero qué estás haciendo, ni la vasija lo critica diciendo, tú no sabes trabajar. Escucha bien. Esta versión simple realmente es maravillosa. Vuelvo a mencionar lo que dice la palabra. El barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica diciendo, tú no sabes trabajar. ¿Acaso entonces el barro le dice al Señor, aquí no me toques, esto no me lo quites, esto no lo hagas? Esto no me parece. ¿Acaso el barro le dice al alfarero qué cosas sí tiene que hacer y qué cosas no debe de hacer? ¿Acaso funciona de esa manera? ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? No, eso no lo dice. ¿Por qué? Porque el barro nunca debe de decirle al alfarero qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino que el barro simplemente se somete al alfarero. Entonces el barro se rinde delante del alfarero para que el alfarero haga lo que tenga que hacer. Simplemente lo moldea a su forma, a su manera, a su necesidad, en fin, lo que él quiera hacer con ese barro que se ha hecho. Pero en cuántas ocasiones estamos nosotros como barro diciéndole al alfarero cómo debe de moldearnos, cuándo es el tiempo para que seamos moldeados, o inclusive qué cosas sí, qué cosas no. E inclusive todavía aún peor, muchos dicen, Señor, tú no sabes trabajar bien el barro porque esto no me gusta. Dios nos habla directamente, Dios empieza a transformar nuestras vidas y a quitar todo lo que tenga que ser quitado, porque vuelvo a decir, muchas personas están llenas de grandes incredulidades en sus vidas, llenos de dudas. ¿Y cuáles dudas? Porque el alfarero quiere limar asperezas y a veces no le permitimos. ¿Será que el alfarero, dirán algunos, puede cambiarme de alguna otra manera?
sin hacer lo que está haciendo en este momento? ¿Será que el alfarero puede hacerlo mejor de esta otra forma? Porque a mí me parece que si lo hiciera así sería más conveniente para todos. Escuchamos a tantas personas delante del alfarero diciendo que sí y que no. Y esos son dudas, esos son incredulidades manifiestas de diferentes formas. Así que el barro no le dice al alfarero cómo tiene que hacer su trabajo, simplemente se rinde delante del alfarero para que el alfarero haga conforme su voluntad perfecta, conforme a él le parezca en cada una de nuestras vidas, porque debemos de ser moldeados conforme a la voluntad perfecta del alfarero. Pero muchos lo ven así aún en lo sobrenatural. Escúchame esto. Amado hermano y hermana, escúchame bien. Muchas personas, aún en lo sobrenatural, le están diciendo a Dios cuándo se manifieste lo sobrenatural. Le están diciendo la manera en que ellos quieren que eso sobrenatural sea manifiesto. Les dan totalmente como si fuera las instrucciones a Dios de cómo hacer las cosas según su parecer. Es más, hasta le dicen de qué forma sí, de qué forma no. Y esto no es así. Lo sobrenatural nunca funciona de esa manera. Nunca va a llegar si nuestro corazón está incrédulo. Nunca va a llegar si nuestro vaso está lleno de dudas. Lo sobrenatural se va a manifestar cuando usted y yo nos dispongamos delante de aquel que todo lo puede hacer. Así que simplemente hay personas que llegan a las iglesias esperando que algo pase, que algo suceda en algún momento cuando Él quiera que algo acontezca. Entonces, ¿cómo podemos nosotros considerar que esto va a hacer que lo sobrenatural sea manifiesto? Mira lo que dice la palabra a través de cada uno de los escritos cuando el Señor dice, ¿qué hace el barro? El barro lo que hace es estar confiado en las manos del Señor, depositado en Él, de que Él va a hacer lo correcto de la forma correcta. Está anheloso de estar en las manos del alfarero porque sabe que en las manos del alfarero hay seguridad, porque sabe que en las manos del alfarero hay certeza, porque sabe que en las manos del alfarero, en esas manos, cosas buenas van a ser desatadas. Así que debemos de estar completamente claros de la necesidad de estar en las manos del alfarero. Lo sobrenatural nunca va a funcionar si nosotros no estamos dispuestos. Porque si el barro no está dispuesto, entonces las cosas van a quedar mal. Y puedo preguntar inclusive, si el barro queda mal, ¿por qué razón es? La respuesta es simple, porque el barro no se dispuso. Y el día de hoy encontramos a muchas personas que no se disponen delante de Dios y entonces dicen, Señor, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estas circunstancias? Señor, ¿por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Jesús un día se encontró con ciertas personas y les habló fuertemente. Ellos eran fariseos y saduceos. Y cuando Jesús se los encontró y miró todo lo que estaba pasando, les dio una palabra que los dejó a todos asombrados en el momento, en el acto. Y aún el día de hoy, cuando muchos leen lo que Jesús les dijo a estos personajes, también las personas se asombran. El Señor llamó a los fariseos y a los saduceos y les dijo hipócritas. En el libro de Mateo, capítulo 23, verso 13, la palabra dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Cualquiera dice, ¿cómo el Señor Jesús va a decir esta palabra a estas personas? ¿Cómo les va a llamar hipócritas a estas personas?
Y en estos tiempos también déjame decirte que el Señor llama hipócritas a muchas personas. Sí, Señor. Así como lo está escuchando. El Señor te dice hoy, oh querido barro, no seas hipócrita. Oh querido barro, no seas hipócrita. Porque no estás bien desarrollado, no has crecido lo suficiente, no eres como Dios quiere porque simplemente no te has dispuesto a hacerlo. Y Jesús le habló de esta manera porque Él les dio claramente muchos ejemplos. Y en este momento ellos conocían la ley completamente, desde la primera hasta la última página. La habían estudiado, la entendían y la comprendían. Pero ¿por qué Jesús les llama hipócritas a ellos? ¿Por qué les llama hipócritas? ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque en muchas ocasiones, y escucha bien esto, pueblo de Dios, en muchas ocasiones, en muchas veces, el barro por fuera llega y dice, sí, Señor, soy barro en tus manos. Aquí estoy, te dice. Haz lo que quieras hacer conmigo, conforme tu voluntad. Pero la palabra dice, pero su corazón está lejos de mí. En muchas ocasiones, el barro dice, Señor, aquí estoy dispuesto. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, haz. Señor, lo que tú quieras. Pero son palabras, porque genuinamente no quieren ser transformados, porque en la realidad no quieren ser diferentes, quieren seguir siendo los mismos. Entonces, querido barro, te dice el Señor, querido barro hipócrita, porque decís que querés, pero no cambiás. Porque simplemente vivís en la misma rutina del día a día, sin deseo de ser alguien diferente, sin decir, Señor, haz la obra correcta y disponerme a ese cambio. Simplemente decimos, Señor, yo quiero, pero nada más. Al igual que le decimos, Señor, yo quiero lo sobrenatural, pero estoy lleno de dudas en relación a ese algo. Así que el Señor nos llama el día de hoy y nos dice con toda claridad lo siguiente. Entonces, ¿por qué no suceden las cosas sobrenaturales dentro de su iglesia? Y el Señor te va a decir entonces lo siguiente, querido barro hipócrita, porque no quieres cambiar. Porque simplemente no quieres avanzar, porque de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Y cuando Jesús dijo esto, todos se ofendieron. Todas aquellas personas se ofendieron. Pero no se ofendieron, y escúchame, no se ofendieron porque ellos sabían todo, no. Se ofendieron porque no entendían lo que Jesús realmente les estaba hablando. Entonces, ¿qué significa eso? Que su corazón realmente estaba lejos, estaba distante, porque no comprendían la verdad. Leían la palabra de tapa a tapa. Todos los días leían la palabra, la estudiaban todos los días, tenían conocimiento de la palabra de Dios. Cada uno de esos personajes que Jesús llamó hipócritas, pero no estaban viviendo la palabra. ¿Y qué con conocer, les dice el Señor? ¿Qué con saber? Si no hay nada diferente que lo esté reflejando en cada una de sus vidas. Entonces el Señor les llamó hipócritas. Por esa razón, y vuelvo a preguntar, ¿cuántas personas estamos llenos de conocimiento de la palabra de Dios, de tapa a tapa? Porque muchos dirán, pero Señor, yo también leo la palabra y la leo todos los días y también oro, Señor, y estudio la palabra. Y el Señor te pregunta, ¿qué estás haciendo con esa palabra? ¿Estás permitiendo que esa palabra te transforme? ¿Estás permitiendo que esa palabra haga algo nuevo en tu vida?
¿Estás permitiendo que esa palabra te lleve a otro nivel? ¿O sigues siendo exactamente la misma persona de siempre? Entonces el Señor te dirá, al igual que aquellos que aquel día les dijo: oh querido barro hipócrita, porque conoces pero no marcas ninguna diferencia, porque sabes pero no avanzas, porque entiendes que está la palabra viva ahí, pero no la recibes como tienes que recibirla. Simplemente están llenos de estructuras y rudimentos de religiosidad. Y hoy hay mucho pueblo de Dios cargado de religiosidad. Hay mucho pueblo de Dios que no conoce lo sobrenatural, que no sabe que Dios sana. Es más, algunos ya al día de hoy están diciendo que lo sobrenatural ya caducó, que ya pasó. No, déjame decirte que lo sobrenatural está hoy día vivo. Lo sobrenatural es poderoso y está presente, porque nuestro Padre es un Dios sobrenatural. Así que el Señor le decía a aquellos que de labios me honran tan solamente. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con saber? Les decía, porque su corazón estaba lejos y no comprendían la verdad. Y por eso Jesús les dice: ¿no te dan cuenta? ¿No se dan cuenta, les dice Jesús, que el enviado está al frente de ustedes en este momento? ¿No se dan cuenta que la verdad está al frente de ustedes en este preciso momento? Pero sus incredulidades, sus rudimentos y su religiosidad no le permitieron mirar más allá. ¿Por qué Jesús fue tan señalado en aquel entonces por tantas personas? Déjame decirte, porque Jesús hablaba la verdad. Porque Jesús, en aquel tiempo de grande religiosidad, y el día de hoy en un tiempo que yo diría que es peor, y digo peor porque hoy ni siquiera quieren creer en Dios. Jesús vino de frente a ellos, a los fariseos y a los saduceos, y les dijo: hipócritas. Vino y los confrontó con la palabra de Dios, con la misma palabra que conocían, con la misma palabra que ellos decían conocer, con la misma palabra que leían. Con esa palabra los confrontó claramente y les dijo: eres hipócrita. Porque dicen conocer la palabra, pero la rechazan a su vez, porque no permiten que la palabra haga algo más en sus vidas. Así que ahí el Señor, frente a cada uno de ellos, les estaba diciendo: yo soy el Hijo del Dios viviente, pero no lo podían ver. Aunque habían leído y estudiado las profecías, aunque sabían todo acerca de aquel que vendría en algún momento, no podían verlo debido a su religiosidad. Al frente de ustedes, les estaba diciendo Jesús, está el Hijo del Dios viviente. Aquel que escribió de puño y letra la palabra que ustedes dicen que conocen. Y claro, aquello fue un golpe fuerte para ellos. Pero ¿qué hicieron? Se enojaron. ¿Cuántas personas se enojan el día de hoy al escuchar este mensaje? ¿Cuántas personas se resienten y dicen: no, esto no es así, yo no soy así? ¿Cuántas personas decimos día tras día: Señor, moldéame, haz como tú quieras? Pero son solo palabras que salen de nuestros labios y no son realidades que son pronunciadas de lo profundo de nuestro corazón, que queremos ser diferentes, porque Dios nos llama a ser diferentes, porque lo sobrenatural vendrá si nosotros somos diferentes, si hay cambios en nuestras vidas. Porque cuántos milagros el Señor hizo al frente de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuántos milagros y no se dieron cuenta? No los miraron. ¿Cuántos milagros hace el Señor el día de hoy? Porque los hace.
al frente de tantas personas, pero no se dan cuenta de que el Dios de los milagros está caminando hoy día también. No se dan cuenta de esos milagros que Él está haciendo día a día, al igual que los hizo en aquel entonces. Y esto realmente es triste. Hace 8 días atrás, tuvimos un servicio sobrenatural. Los cielos se abrieron y la presencia del Padre fue maravillosa. Fue algo sorprendente lo que Dios hizo, trayendo manifestaciones sobrenaturales de su presencia. Pero no todos miraron que los cielos se abrieron, porque no todos estaban dispuestos a ceder, porque no todos estaban dispuestos a mirar lo que Dios estaba trayendo. Algunas personas en las congregaciones llegan simplemente y se sientan para llenar un espacio. Simplemente están ahí llenando un espacio, no están en nada. Y Dios nos llama a despertar. Dios nos llama a atender su voz. Es que Dios está presente el día de hoy haciendo cosas maravillosas sobre todo aquel que se dispone. El Dios de las sanidades, el Dios de los milagros, el Dios de los portentos, el Dios que hace que las puertas se abran, el Dios que hace cosas que usted no puede ni siquiera imaginar, que está hoy dispuesto a hacerlo a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu familia. Él está presente y Él está mirando tu actitud también y la disposición de tu corazón. Porque si estás dispuesto a avanzar en Él, Él está dispuesto a hacer cosas poderosas en tu vida. Pero hoy nosotros tenemos que estar también atentos a lo que Dios nos está hablando. Así como Dios estaba hablando claramente a aquellas personas. Y el Señor nos dice, oh querido hipócrita, si tú abres tu corazón podrás mirar el poder sobrenatural de Dios. Podrás mirar el poder sobrenatural de Dios, pero simplemente dispón tu corazón, abre tu corazón. La palabra de Dios nos dice que un día Jesús se encontró con un hombre llamado Nicodemo. El libro de Juan capítulo 3 verso 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué era lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo este hombre llamado Nicodemo? Este hombre llamado Nicodemo intentó proteger de alguna manera a Jesús, defenderlo. En algún momento él reconoció con claridad de que él era el maestro, porque nadie podía hacer los portentos que él hacía si no estaba Dios con él, decía este hombre. Y Jesús le dice a este hombre, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y cuando Jesús le dice esto y le habla acerca de esto, ¿qué fue lo que dijo Nicodemo? Lo que él expresó simplemente era que él no entendía que era nacer de nuevo. Pero si usted nota, Nicodemo tenía un gran conocimiento de la palabra. Leía la palabra todos los días. Estudiaba la palabra todos los días. Él lo hacía como fariseo. Era un hombre religioso como fariseo. Pero no entendía nada de lo que Jesús le estaba diciendo y que él debía de nacer de nuevo. No entendía cómo nacer de nuevo. Entonces el Señor muestra algo importante, que de un momento a otro este hombre llamado Nicodemo estuvo dispuesto a ser enseñado. Estuvo dispuesto a cambiar. Se dispuso a buscarlo. Se dispuso a aprender. Se dispuso a ser diferente, se dispuso a su corazón y lo abrió delante del maestro para que algo nuevo aconteciera sobre su vida. Se dispuso delante del alfarero, reconoció que él era barro simplemente y como barro tenía que ponerse delante del alfarero para que él lo moldeara y lo transformara. Dispuso su vida a ser un hombre diferente. Y Nicodemo fue un hombre diferente completamente posteriormente a eso.
¿Qué el Señor nos está enseñando el día de hoy? Nicodemo tenía mucho conocimiento, pero hay esperanza si nuestro corazón se dispone. Si nosotros nos disponemos, entonces siempre hay esperanza. Si nosotros disponemos nuestro corazón, esa decisión personal que debemos de tomar, entonces nuestra vida es transformada. Jesús nunca obligó a Nicodemo. Él no le dijo: Nicodemo, encontrémonos de noche en un lugar. No fue Nicodemo. O sea, Jesús no lo obligó. Él vino a Jesús, dispuso su corazón, anheló el cambio, quiso ser diferente, quiso buscar la transformación de su vida, y esto entonces se manifestó. Cuando Jesús les dijo esa palabra hipócritas a los fariseos y a los saduceos, déjame decirte, Nicodemo estaba ahí entre ellos. Nicodemo estaba presente en medio de ellos, al igual que aquellos que estaban ahí. Pero ¿sabes? Él decidió ser diferente. Él decidió buscar al Señor. No le importó que Jesús le dijera hipócrita. Reconoció que estaba mal. Reconoció que había algo que no estaba bien en su vida, que su condición de religiosidad lo estaba agotando, lo estaba matando. Porque déjame decirte, Nicodemo entendía la palabra, conocía de la palabra, leía la palabra, estudiaba la palabra. Pero ¿qué dice la Escritura? La mucha letra mata, porque no era una palabra viva en ese momento. Era simplemente lo que se llama en el concepto teológico un logos, una palabra escrita, una palabra que está ahí, pero nada más. Y Dios entonces empieza a mostrar cosas completamente diferentes, cosas completamente nuevas. Así que el Señor le dice a Nicodemo: realmente usted no sabe nada. Y el Señor nos llama la atención a nosotros y nos dice: no sabemos nada. Mi amado hermano, ni usted ni yo sabemos nada. Simplemente venimos delante del alfarero a ser moldeados conforme a su voluntad perfecta. Simplemente debemos de despojar nuestro ser delante de su presencia y decirle: Señor, haz conmigo conforme tu voluntad, pero ayúdame a que mi voluntad quede a un lado, Señor, por anhelar tu presencia. Ayúdame, Señor, a avanzar en ti. Ayúdame a comprender lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Así que conforme esto fue generándose, muchas cosas empezaron a acontecer en la vida de este hombre llamado Nicodemo. Así que el Señor le habló claramente a aquellos que eran conocedores de la palabra. ¿Quiénes eran los conocedores de la palabra de aquel momento a los cuales Jesús les estaba hablando? Los fariseos y los saduceos. Conocedores de la palabra. Hoy el Señor le está hablando a los conocedores de la palabra. A aquellos que dicen que conocen mucho de la palabra de Dios. Que saben mucho de la palabra de Dios. Que todos los días la estudian, que todos los días están ahí leyéndola, pero que no hay cambios en sus vidas que reflejen que realmente están estudiando y leyendo la palabra de Dios. Entonces el Señor nos está hablando hoy a todos y cada uno de nosotros con toda claridad, porque ¿qué hacían entonces estos hombres con la palabra? La sabían, pero sus vidas... Muchos textos de memoria, pero sus vidas estaban reflejando realmente algo diferente. ¿Qué hacían con la palabra? Porque déjame decirte algo. Ocupamos entender lo siguiente. Y esto es una revelación de parte del Espíritu para cada uno de nosotros. Lo sobrenatural. Vuelvo a repetirlo, lo sobrenatural hace la palabra viva y eficaz. Lo sobrenatural hace la palabra viva y eficaz. Escucha esto.
Lo sobrenatural hace la palabra viva y eficaz. Porque los fariseos y los saduceos tenían la palabra, pero no había sobrenaturalidad en la vida de ellos. Por consiguiente, tenían una palabra escrita y esa palabra no transformaba sus vidas. Pero cuando lo sobrenatural empezó a acontecer, entonces todo aquello empezó a ser transformado. Saulo de Tarso tenía la palabra, pero era Saulo. Ya aprendimos acerca de él. Ya conocimos acerca de la vida de Saulo. Un hombre que perseguía a la iglesia. Un hombre que perseguía a los predicadores, que asediaba a los cristianos. Pero cuando él fue Pablo y dejó de ser Saulo, fue porque lo sobrenatural le sobrevino y la palabra entonces cambió de ser un logos a un rema, de ser una palabra escrita a una palabra viva. Por eso lo sobrenatural hace que la palabra sea viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Pero es lo sobrenatural. La iglesia ha estado caminando por mucho tiempo. Y escúcheme, iglesia, por mucho tiempo ha estado caminando con un logos. Entonces estamos llenos de conocimiento, pero no hay transformación. No hay diferencia entre aquellos hombres llamados fariseos y llamados saduceos. Porque no vemos lo sobrenatural. Que venga lo sobrenatural, dice la gente, pero lo sobrenatural no está caminando. Muchos dicen que hay milagros por todo lado, pero no son visibles. Dios está llamando a la iglesia a despertar. Y te está diciendo, iglesia, despierta. Despierta, despierta, iglesia. Dios tiene algo más para tu vida. Cuando Pedro fue transformado porque lo sobrenatural descendió. La palabra entonces se hizo viva y eficaz en la vida de este hombre. Y predicó la palabra de una manera diferente. Anunció el evangelio de Jesús de una manera diferente. Cuando este hombre caminaba, aquellas personas que estaban enfermas a su alrededor eran sanos. Lo sobrenatural caminaba con él. Pablo caminó en la sobrenaturalidad del reino. Porque simplemente se se entregaron sus vidas y dijeron, Señor, haz conforme tu voluntad. La palabra dice que cuando ellos anunciaban el evangelio, el Espíritu Santo de Dios caía y muchas personas eran llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo llamamos a eso sino sobrenaturalidad? La sobrenaturalidad está ahí para todo aquel que la quiera. Entonces esto es una verdad. La palabra sola, sin nada, está vacía y está muerta. La palabra sola está vacía y está muerta. Pero la palabra con sobrenaturalidad se activa y se hace viva y eficaz. Aleluya, viva y eficaz. Entonces, estos hombres llamados fariseos, llamados saduceos, sí eran hipócritas entonces. Sí eran hipócritas, porque les decía claramente la palabra lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. Su corazón estaba lejano, indispuesto a todo aquello que sea diferente. Y el día de hoy hay muchas personas que están indispuestos a todo lo que sea diferente. Hay muchas personas que no se llevan con las cosas diferentes. Dicen, no, así lo hemos hecho toda nuestra vida, así tiene que ser. Pero el Señor dice, no. Hay cosas diferentes. Muchas personas están indispuestos al poder de Dios. Solamente quieren conocer de la palabra, pero no quieren experimentar el poder de Dios. ¿Y saben por qué no quieren experimentar el poder? Porque el poder de Dios trae cambios. Y quieren seguir siendo exactamente los mismos de siempre. Por eso el Señor usa esa palabra y la usó en aquel entonces y dijo hipócritas. Porque no quieren cambiar. Porque simplemente quieren tener un título de religiosidad en sus vidas. Y Dios los llama a cambiar,
Así que viene el tiempo, mi amado amigo, viene el tiempo en que el barro se disponga en las manos del alfarero y el barro le diga al alfarero: haz conmigo conforme tu voluntad. Toma mi vida, moldéame, haz lo que tú quieras con ella, ya de una manera clara, directa, efectiva. Simplemente me dispongo para que tú me cambies, para que tú me transformes, para que tú hagas de mí una persona completamente nueva. El Señor nos está llamando porque ya es tiempo de lo sobrenatural. Escúchame, iglesia, es tiempo de lo sobrenatural. Nada va a detener el movimiento sobrenatural de la gloria de Dios que se acerca. Nada va a detener la transformación de vidas que el Señor va a hacer a través de todo lo sobrenatural, porque va a hacer que esa palabra entonces sea transformada por una palabra viva y eficaz, una palabra poderosa que va a hacer la obra para lo cual está siendo enviada. Porque usted y yo comprendemos que esto que viene realmente es maravilloso. Lo sobrenatural va a descender trayendo prodigios, portentos del cielo. Lo sobrenatural va a descender trayendo milagros, trayendo sanidades, maravillas manifiestas de múltiples formas como usted nunca se imagina. Y tienes que quitar ya de tu disco duro el pensamiento de que no estás dispuesto a ver cosas diferentes. Ahora dispón tu corazón y dice: Señor, yo quiero que lo diferente venga a mi vida, que lo diferente me alcance, que lo diferente me renuevo. Deseo, Señor, profundamente no ser como aquellos fariseos y aquellos saduceos conocedores de la palabra, pero que no vivían en ella, no la activaban en su vida. Es tiempo de cambiar muchos de los pensamientos que han estado en nuestro vaso, pensamientos de dudas, pensamientos que no nos permiten avanzar. Así que hoy es el día que el Señor ha hecho para que cosas grandes empiecen a acontecer, porque efectivamente la palabra de Dios habla por sí sola, pero cuando lo sobrenatural camina con la palabra, entonces esa palabra penetra como espada de dos filos profundamente y genera las transformaciones y hace completamente las regeneraciones que tenga que hacer. Ahí es cuando empezamos a mirar entonces que Dios es el que empieza a restaurar, que Dios es el que hace que las cosas se recuperen, que Dios es el que hace que los cielos se abran delante de su iglesia, de su pueblo, y cosas maravillosas acontezcan. Es el tiempo de que entendamos que lo que pasó en la antigüedad, aquellas muestras de aquella sobrenaturalidad vendrán el día de hoy, pero aún con creces. Porque el Señor Jesucristo dijo: mayores cosas harán de las que yo hice. Mayores cosas harán de las que yo hice. Cuando Dios mira a un hijo de Dios que se postra, que se humilla, que se establece en el altar diciendo: Señor, aquí estoy, transfórmame, haz la obra nueva en mi vida conforme a tu voluntad. Dejo todo lo que tenga que dejar aunque me duela, Señor. Quita todo lo que tengas que quitar de mi vida. Me dispongo a tus pies. Entonces lo sobrenatural empieza a visitar y esas transformaciones empiezan a ser manifiestas en medio de su pueblo. Y cuando llegamos a la casa de Dios, llegamos con la expectativa de lo que el Señor va a hacer, porque el barro siempre está con la expectativa de lo que el Padre va a hacer con él. Así que hoy es el tiempo de disponer nuestra vida y de decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para que tú me sanes. Aquí estoy para que hagas un milagro. Señor, abre puertas delante de mí, Señor, conforme tu voluntad perfecta. Señor, haz la obra que tú desees hacer en tu tiempo, en tu momento, a tu forma, a tu manera. No como yo lo piense, como desee, no conforme tú lo quieres, Señor. Simplemente aquí estoy, a tus pies, Señor, a tus pies. Un vaso que deseo vaciarme, Señor, disponerme delante de tu presencia, y sé que tú harás. Así que en el nombre de Jesús, hoy, en este momento, declaro que la presencia del Espíritu Santo está fluyendo donde quiera que te encuentres. Y ahora mismo el toque del Espíritu viene sobre tu cuerpo. Y tu cuerpo va a experimentar sanidad. Tu cuerpo va a experimentar ahora mismo cambio, transformación. Porque lo sobrenatural se manifiesta de tantas formas.
Hoy es un día donde puertas que no habías pensado se abren, donde puertas que habías esperado por mucho tiempo empiezan a abrirse, donde cosas empiezan a acontecer, aún puertas que tienen que cerrarse se van a cerrar bajo la mano poderosa del Señor Jesucristo. Porque hoy es el día de entender, Padre amado, que no caminamos más en religiosidad, que no queremos ser parte, Señor, de la religiosidad, que queremos, Señor, simplemente ser inundados por tu presencia y que tu Santo Espíritu hoy haga cosas completamente nuevas y maravillosas. Padre, que esta presencia, Señor, que este ambiente de tu presencia, Señor, fluya sobre cada hogar que está sintonizando, Señor, esta palabra tuya, esta enseñanza. Seamos bendecidos, Señor, con tu palabra. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Amado hermano, el Señor te bendice. Déjame decirte que de hoy en 8 días tenemos servicio presencial acá en la casa del Señor. Y déjame decirte algo más. No solamente tendremos servicio presencial, sino que vamos a recibir de las cosas maravillosas que el Padre hace. La sobrenaturalidad de Dios será manifiesta. El Espíritu Santo será manifiesto y será sorprendido con lo que Él va a hacer en la próxima semana a través de lo que vamos a estar recibiendo. Su hermosa palabra y su hermosa presencia. Ya lo hemos experimentado y lo vamos a seguir experimentando. Recibe de parte del Señor tu sanidad, tu libertad, tu restauración, restitución. Deja que Él abra puertas, pero dispongámonos al cambio. Que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Bendiciones. A ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi fuerza.
y adoro.